Para hablar de eh, ciberseguridad social, necesitamos hablar de seguridad de la información. Y de seguridad de la información porque es el gran campo dentro del cual la ciberseguridad es una parcela. Y vamos a definir a la seguridad de la información como el conjunto de medidas preventivas y reactivas tendientes a resguardar y proteger la información, buscando mantener tres cosas: la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad. Y cuando hablamos de seguridad, estas tres cosas y estas actividades de prevención y reacción en cuanto a la información, vamos a estar hablando de la información digital. La ciberseguridad social surge a raíz de la ciberseguridad y la desinformación. Y Vesco y Carley han definido a esta ciberseguridad social como un área científica en desarrollo que utiliza la ciencia para caracterizar, entender y prever cambios impulsados por los medios cibernéticos en el comportamiento humano, en la sociedad, la cultura y la política. Y para construir la estructura cibernética necesaria que permita a la sociedad retener su carácter esencial en medio de un entorno de información cibernético que se encuentra bajo cambios y enfrenta amenazas cibernéticas sociales actuales o inminentes. Y ellos dicen que es un subdominio de la seguridad nacional. Y por eso tenemos que pensar y traer el concepto que nos da la ley 18.650, que es la ley de defensa nacional. Cuando hablamos de seguridad nacional, la ley hace referencia, uno tiende a pensar, siempre que piensa en seguridad nacional, piensa en el ámbito militar. Pero la ley 18.650 entiende que la seguridad nacional involucra tanto a civiles como a militares, y que la finalidad es contribuir a generar las condiciones para el bienestar social presente y futuro de la población. Y esta ley establece que cada 5 años, cada periodo de gobierno tiene que dictar su política nacional de defensa. La política nacional de defensa para el periodo 2020-2025 se aprobó por el decreto 371 del 2020. Y este decreto establece que respecto a la situación mundial, se va a incluir al ciberespacio como uno de los lugares en que es posible accionar. Y dentro de los objetivos estratégicos del Estado uruguayo, se establece justamente mantener la integridad de ese ciberespacio. Y dentro de los objetivos de la defensa nacional, se dice que se debe asegurar la soberanía del Estado en los espacios terrestre, marítimo, aeroespaciales y del ciberespacio. O sea que el ciberespacio es un nuevo dominio, ¿verdad?, de la defensa nacional. Y dentro de las amenazas justamente al Estado, se establece la violación de nuestra soberanía en el ciberespacio, esa es una, y la segunda son los ciberataques. Y decíamos que para hablar de ciberseguridad social teníamos que hablar de ciberseguridad y teníamos que hablar de desinformación. Y la desinformación se la suele definir como un fenómeno organizado, no siendo relevante tanto la forma en que se transmite y quién es el encargado de ejecutar. Y se diferencia, del inglés se habla de misinformation y disinformation, o sea, se distingue el concepto de lo que es
la información errónea de lo que es la información falsa. Yuval Harari propone reglas sencillas para saber si en realidad estamos ante una... perdón. Está saliendo, pero está un poquito bajo. Bien. Para distinguir si una información es falsa o no. Y en primer lugar dice, si se quiere información fidedigna, hay que pagar por ello. Y en segundo lugar, que cuando no pagamos por la información, seguramente el producto seamos nosotros. Estemos pagando con nuestros datos personales. Bueno, esta PPT traía una serie tuvimos que convertir, les cuento, tuvimos que convertir la PPT a PDF, por lo tanto todas las noticias que yo les iba a ir mostrando quedaron así agrupadas y no se salen. Pero esto, siguiendo con el tema de la desinformación, lo que está mostrando es que la desinformación es de larga data y la preocupación por la desinformación manejada desde los ámbitos tecnológicos también. Tenemos un estudio acá del año 2019 que se hizo en ORT, que dice que la desinformación es mucho más que la fake news. Tenemos también declaraciones de parte de Naciones Unidas preocupados por este tema. Tenemos estudios a nivel nacional, como es el del Observatorio de Medios, que hace todo un relevamiento de los procesos de desinformación. Y también, este es un tema, y por eso estamos empezando las jornadas con este tema, y vamos a tener después un panel sobre el tema de desinformación, que este año especialmente ha estado sobre la mesa. Porque ya desde el foro de Davos se decía que este año en que más de la mitad de los países del mundo tienen o han tenido, van a tener elecciones a nivel nacional, bueno, la desinformación se convierte en un riesgo muy importante. La desinformación es una amenaza para nuestro ecosistema de confianza y se dice que también es un arma o puede ser utilizada como un arma electoral. Piensen en todo lo que es la utilización de la inteligencia artificial en la generación de imágenes, en la generación de videos, en la generación de voz, que, bueno, podemos ver a alguien que nos está diciendo algo que en realidad nunca dijo. Y la dificultad que se puede presentar para nosotros darnos cuenta de que esa información en realidad no es fidedigna. También en Uruguay preocupó el tema acerca los uruguayos reafirman el pacto ético contra la desinformación. También se presentaron, bueno, ahí. También se presentaron dos proyectos de ley. Un primer proyecto en el mes de abril que se llamaba Generación y difusión de contenidos engañosos durante la campaña electoral. Este proyecto consistía en un artículo que tipificaba la difusión de desinformación a través de cualquier medio y tenía la particularidad que era solamente contra el candidato. Nosotros hicimos comentarios acerca de este artículo. Ninguno de los dos proyectos finalmente se aprobaron, en cuanto a que es muy difícil poder determinar la web y enviar un mensaje desde cualquier parte del mundo. Y puedo contratar una serie de bots por muy poco dinero y que ese mensaje en realidad salga por cientos, ¿verdad? Y se distribuya por toda la red. Entonces, lo que nosotros veíamos era la dificultad, ¿verdad? La buena intención del artículo, pero la dificultad para después poder realmente aplicarlo y que fuera un arma efectiva contra los procesos de desinformación.
El otro proyecto que se presentó en el mes de julio, en realidad pretendió tomar las críticas que se le habían hecho a este primer proyecto, pero en realidad nosotros también lo informamos y adolecía de muchos más problemas que el primer, no solucionaba las críticas, sino que en realidad era, no era tan bueno como el primero, por decirlo desde una óptica positiva. ¿Qué pasó en Uruguay? ¿Qué pasó con esta amenaza y toda esta preocupación? Bueno, se presentaron solo dos casos que tendríamos que analizar. Los analizamos en clase y los discutimos. Y tuvimos un muy buen intercambio acerca de si el caso de Orsi en Salto y Seña era una fake news o no. Y ahí tenía una característica que decía generado por inteligencia artificial. ¿Qué característica tiene que tener una video? Nos dábamos cuenta que no era Orsi que estaba ahí, ¿verdad? Con lo cual, esto entra en lo que podemos calificar como una parodia, ¿verdad? Pero no como una fake news, porque no me engaña. Cuando yo vi las fotos del Papa vestido como rapero, yo me quedé pensando, ¿se le habrán regalado esa campera? ¿Por qué se la habrá puesto? O sea, esa fue mi reacción en el primer momento. Nunca se me ocurrió que esa foto no era real, era una foto generada artificialmente. Y ahí está el punto, y ahí es lo importante del engaño. Otro caso, los únicos dos casos para discutir, el caso Geda. Esto es una fake news. Capaz que para tecnológico es una fake news. Bueno, yo tampoco creo que lo sea, porque las fotos no me engañan de que ese que está ahí es Ojeda. ¿Ah? O sea, tenemos que evaluar, y ese es el tema, ese es el gran punto que nosotros tenemos que poner énfasis para poder definir si algo es o no. Y la desinformación pone en cuestión una de las variables imprescindibles de la democracia, que es el derecho a recibir información veraz. Y por eso les quiero contar un proyecto que se dio en Venezuela. Pueden encontrar toda la exposición en el link. Se presentó durante la cuarta cumbre global de desinformación de este año. Y el proyecto se llama Operación Retweet. Y esto es un arma, una amenaza para la democracia. También vemos que puede ser de utilidad, también vemos los usos positivos de la inteligencia artificial. ¿Qué es esto? Son dos avatares en realidad. Son dos avatares que se pretendió con este proyecto. Hacer llegar a la población una versión diferente a la dada por el gobierno, porque, bueno, los periodistas se veían amenazados, los periodistas de la oposición, y por lo tanto crearon estos dos avatares para distribuir información y dar a la población otra opinión. Entonces vemos acá, y de esta forma, los avatares que se llamaban la chama y el pana, que es la terminología que ellos utilizan para los jóvenes, bueno, hacían llegar a la población otra opinión, ¿verdad? Otra opinión que la opinión oficial. La ciberseguridad tradicional y la ciberseguridad social. Mientras la ciberseguridad tradicional se va a preocupar de hackear los sistemas, de acceder a los sistemas, de manipular los sistemas o manipular la información, la ciberseguridad social lo que busca es hackear a las personas. Y ahí está el verdadero problema, y ahí está el verdadero riesgo. ¿No? El objetivo
es el ser humano y por lo tanto va a ser la sociedad de la cual las personas son parte. Pedro Baños, que es un geopolitólogo, es un militar español, escribió este libro, El dominio mental, y él dice que el dominio humano pasó a ser el centro de gravedad en relación con la guerra. ¿Por qué? Porque el dominio mental va a referir a la geopolítica de la mente. Y se dice que nuestro cerebro es la última frontera por conquistar. A raíz de eso, bueno, saben que tenemos muchos proyectos vinculados a nuestra actividad cerebral, Neurolink, que es los más conocidos, pero también los cascos que se usan para medir eficiencia laboral, todas nuestras ondas cerebrales, y que esto ha dado origen desde el punto de vista jurídico a lo que son los neuroderechos, que no voy a hablar de los neuroderechos porque ya los hemos tratado y los hemos desarrollado hace bastante tiempo. Y Baños dice que al referirse a la mente social plantea que la manipulación social es clave para conseguir el dominio mental y da el ejemplo conocido de la rana hervida. ¿Conocen el ejemplo de la rana hervida? La rana hervida, para los que no lo conocen, si yo pongo una rana en una olla de agua caliente, la rana va a saltar y se va a ir. Ahora, si yo a la rana la pongo en una olla de agua fría y la empiezo a calentar de a poquito, la rana se va a ir adormeciendo y va a quedar hervida. ¿No? Y no se va a dar cuenta de lo que está pasando. Y esto es el ejemplo con la problemática de la ciberseguridad social. La alerta que tenemos que tener para darnos cuenta de la información y el tipo de información que estamos recibiendo, y ser conscientes y ser críticos. Otras formas de manipulación, bueno, pánico, decían los romanos, ¿verdad? Como forma de mantener distraída a la población. Huxley, en el libro Un Mundo Feliz, hablaba del entretenimiento estéril. Entretenimiento estéril que hoy preocupa en cuanto a lo que es el uso de las redes sociales, por ejemplo. El estar permanentemente scrolleando, el entrar a ver información que nada nos aporta, ni a nivel personal, ni que ya es más que un entretenimiento, ¿verdad? Que nos genera una dependencia. Que entramos al celular para ver algo y a la media hora nos damos cuenta que no sabemos qué estuvimos haciendo. Y no hace falta quemar los libros, como en la novela de Fahrenheit 451, si la gente no lee. Y ese es otro de los problemas. Pero lee, como decía Harari, ir a documentación de valor, ir a informes, ir a información seria, no a esa noticia que pasa que no sabemos de dónde proviene, que nos encontramos que nos dicen que el doctor tal de la universidad de tal descubrió en una investigación. ¿Sabemos quién es ese investigador? ¿Sabemos si existe la universidad? ¿Qué nivel tiene esa universidad? Bueno, eso justamente a lo que apunta toda la formación en no dejarnos llevar por esas noticias que recibimos y que en realidad no sabemos si son ciertas o no. La problemática, como ya les decía, las dependencias de las redes sociales, el uso del teléfono celular como multiplicador, ¿verdad? Tiene un efecto multiplicador de información en cuanto a lo que es la distribución. ¿Ah? Lo que ha pasado con respecto al control de la información, al control de las noticias. Antes, quienes tenían ese control eran los grandes medios de comunicación. Hoy esto ha pasado al usuario. Somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de controlar esa información que nos llega. Y la ciberseguridad social, bueno, tenemos distintas formas de realizar estas maniobras a nivel social. Las podemos hacer respecto a un individuo en concreto,
y le vamos a mandar la información que le interesa para que vote a determinado candidato, más allá de las ideas que el candidato tenga, o podemos manipular redes, ¿tá? Podemos crear redes que las podemos crear en base a personas que no existen, redes que podemos crear utilizando bots. Podemos utilizar también trolls como una forma de polarizar una discusión, de agredir al otro. O sea, tenemos muchas herramientas que mal usadas van a llevar justamente a esta manipulación de la información. Como reflexión, la importancia de las tecnologías con este efecto multiplicador de lo que es los procesos de desinformación. Chul Han, que es un filósofo coreano, dice que no son las personas las realmente libres, sino la información, y que la paradoja de la sociedad de la información es que las personas están atrapadas en la información. Y cuando leía esto me acordaba de cuando estudiábamos bueno, en mi caso hace 30 años, la informática jurídica documental, y decíamos, bueno, los sistemas, cuando los interrogamos, nos pueden dar silencio o nos pueden dar ruido. Bueno, hoy nosotros recibimos mucho ruido por toda la información que recibimos y por lo difícil que nos resulta procesarla y realmente poner foco en lo que necesitamos. La educación es fundamental. Hay proyectos, en Argentina hay un proyecto muy interesante justamente para este entrenamiento de tener herramientas para verificar si la información es veraz o no. Y por otro lado, la ética es fundamental para el libre desarrollo de la personalidad y para el fortalecimiento de sociedades libres y democráticas. Y para terminar, les quiero leer esta frase porque a mí realmente me dejó pensando. Stephenson es el autor de Snow Crash. Snow Crash es una novela de ciencia ficción. Es la novela que se imagina por primera vez el metaverso. Stephenson se imagina, se las recomiendo para el verano porque es una novela interesantísima. El Snow Crash es un virus, que entra por el ojo cuando yo me conecto al metaverso, cuando pongo los lentes o el casco y me conecto al metaverso. Y todo el proceso, ¿no?, para combatirlo. Y Stephenson en esa novela hace múltiples análisis, es riquísima, no solo desde un punto de vista tecnológico. Y él dice, todos somos susceptibles al atractivo de las ideas virales, como la histeria colectiva o una tonada que se nos mete en la cabeza y que nos pasamos todo el día tarareando hasta que se la pasamos a otras personas. Los chistes, las leyendas urbanas, las religiones descabelladas, el fanatismo político. Por listos que seamos, en lo más profundo siempre hay una parte irracional que nos convierte en anfitriones en potencia para la información autorreplicante. Y por lo tanto, la solución, el remedio, es leer información de calidad y estar atentos, sobre todo eso, estar atentos y con un espíritu crítico acerca de la información que recibimos. Nada más, muchas gracias.